Hola amigos, en esta ocasión aprenderemos acerca del DOM. Tengo el siguiente ejemplo. Tengo un contenedor principal el cual encapsula dos contenedores. El primer contenedor se identifica como contenedor 1, el segundo se identifica como contenedor 2. Dentro de ellos tenemos tres contenedores, cada uno se identifica con la clase de caja. Verificamos aquí nuestro HTML, el cual encapsula el contenedor principal, con la clase contenedor principal está encapsulando los dos contenedores. Tengo el contenedor 1 identificado con el ID contenedor 1. Tengo el contenedor 2 identificado con el contenedor 2. Y en cada uno de ellos tengo un contenedor que cada uno se identifica con la clase de caja. Ahora, en nuestro script, en este primer capítulo, lo que vamos a hacer es aprender a cómo usar métodos para obtener elementos dentro del DOM. El DOM significa modelo de objeto del documento. Ok, entonces vamos a usar el primer método que se llama getElementById, que se nos permite obtener elementos en base al atributo ID. Tenemos el primer ejemplo, que en el primer ejemplo lo que vamos a hacer es identificar el contenedor 1. Entonces accedemos al documento, accedemos al método getElementById y accedemos al ID con contenedor 1. Este valor lo voy a almacenar dentro de la variable contenedor 1 para mostrarlo en consola. Contenedor 1, guardo el valor, mostramos aquí en pantalla y aquí lo que vamos a hacer es acceder al contenedor 1. El contenedor que está identificado con el ID contenedor 1. También tenemos el siguiente método es el class getElementByTagName, que se nos permite obtener elementos en base a su etiqueta. Entonces, en el siguiente ejemplo, lo que quiero hacer es realizar un conteo de cuántas etiquetas div tengo dentro de mi página. Entonces, accedemos al documento, accedemos al método getByTagName, accedemos a la etiqueta div y vamos a realizar lo siguiente. Este valor lo voy a almacenar dentro de la variable divs. Voy a realizar un console log en el cual lo que quiero hacer es utilizar un literal de plantilla, que lo que hace es realizar la interpolación de variables en una cadena de texto. Entonces, para realizar un conteo de cuántos div tengo. Entonces, tenemos divs legend. Este método lo usamos para calcular la longitud de los elementos. Ahora, entonces divs this en la página. Entonces, para realizar un conteo de cuántos divs tengo en mi página, está indicando que tenemos 9 divs en la página. Entonces, el método de getElementsByTagName lo usamos para obtener etiquetas, elementos en base a la etiqueta. También tenemos el método de getElementsClassName, ese nos permite obtener elementos en base a la clase CSS. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, el cual lo que queremos hacer es acceder al documento y acceder a cada uno de los hijos. Acá acceder a cada uno de las clases caja. Entonces accedemos al documento, accedemos al método getElementClassName y accedemos a cada una de las clases caja. Ese valor lo voy a almacenar dentro de la variable cajas para mostrarlo en consola. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es acceder a cada uno de los elementos con la clase caja. Y aquí lo que hace es mostrarme cada uno de los hijos. Tiene una longitud de 6 elementos. También usamos el query selector, que en el query selector podemos especificar el elemento con el ID y la clase. Entonces, pero cuando utilizamos el query selector me está identificando el primer hijo del contenedor que le estamos especificando. Entonces accedemos al document query selector, accedemos al contenedor con el ID, a la caja con el contenedor 1, con el ID contenedor 1, accedemos a la clase caja y este valor lo voy a almacenar dentro de la variable caja para mostrarlo en consola caja. Entonces aquí lo que hacemos cuando utilizamos el query selector, lo que hace es identificar el primer elemento del contenedor 1. También utilizamos el query selector hold, que nos permite obtener todos los elementos del elemento con el ID que le estamos especificando. Entonces, el siguiente ejemplo que tengo es este. Voy a acceder al documento, voy a acceder a query selector hold, le voy a decir que quiero acceder al ID con el contenedor 1 y le voy a decir a la caja que quiero acceder a las clases caja. Entonces, aquí lo que hace es acceder a cada uno de los elementos con la clase caja del contenedor que le estamos especificando, que es contenedor 1. Va a acceder a la primera caja, a la segunda caja y a la tercera caja del contenedor 1. ¿Okay? Cuando nos devuelve un noDelete, aquí lo que hacemos es que podemos iterar sobre cada uno de los elementos. Queremos mostrar cada uno de los elementos por separado. Entonces, vamos a usar lo siguiente. Vamos a acceder a query selector contenedor 1 con la clase caja. En este caso, vamos a aplicar el método de forEach, en el cual le paso un identificador de caja. O sea, le paso el identificador de cada uno de los elementos.
voy a mostrar en consola cada uno de esos elementos. De esta manera, cuando nos devuelve un nodelist, podemos iterar sobre cada uno de los elementos. Me muestra cada uno de los elementos por separado. También tenemos un enfoque de método closes, que este nos permite realizar una búsqueda de cada uno de los elementos de adentro hacia afuera. Aquí en este ejemplo, lo que quiero hacer es partir del elemento hijo hacia el elemento padre. Entonces tenemos lo siguiente: accedemos al documento query selector, accedemos al contenedor con el ID identificado, contenedor 1, accedemos a la clase caja, pero aquí aplicamos un pseudo elemento en el cual le voy a indicar que quiero acceder al último hijo. Le indica que es last child, accede al último hijo, y aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente: voy a mostrar última caja aplicando el método de closes y le indica que quiero acceder al elemento padre. Entonces aquí lo que hace es en el documento realizar una búsqueda del último elemento hacia el elemento padre. Entonces cuando realiza la búsqueda del último elemento hacia el elemento padre, utilizamos el método de closes, que lo que hace es realizar una búsqueda del último elemento, de un elemento de adentro hacia afuera. También podemos realizar encadenamiento de cada uno de los elementos. En este ejemplo, nosotros vamos a encadenar. Vamos a acceder al documento, vamos a acceder al método getElementById con el contenedor 2 y lo vamos a encadenar de la siguiente manera. Mostramos en consola, la variable la tengo almacenada en el contenedor 2, vamos a acceder a query selector, accede al primer elemento con caja, y de esta manera lo que estamos haciendo es acceder al primer elemento del contenedor 2. Ahí está, el contenedor 2. De esa manera podemos realizar encadenamiento de los métodos. También tenemos que podemos aplicar atributos en los métodos. En este caso, accedemos al documento getElementById, accedemos al ID contenedor 1 y cuando almaceno el valor dentro del contenedor 1, voy a mostrar en consola contenedor 1 y aplica el atributo children, que lo que hace es acceder a cada uno de los hijos del contenedor, el contenedor 1. Entonces accede a cada uno de los hijos del contenedor 1. Cuando aplico el método de parentElement, lo que hace es acceder al elemento padre del contenedor 1. Entonces accedemos al documento 1, getElementById, contenedor 1, y mostramos en consola contenedor 1 y aplicamos el atributo parentElement. Lo que hace es acceder al elemento padre del contenedor 1. Bueno amigos, eso sería todo. Espero que hayan aprendido un poco acerca de cómo usar métodos para obtener elementos dentro del DOM.